Empecé a estudiar esto, ahora tengo 61 años, con 17 años, gracias a un libro escrito desde el campo de la medicina que hablaba de que los médicos griegos hace 2500 años, el gran padre Hipócrates entre ellos, el padre de la medicina, el juramento hipocrático que os sonará, habían descubierto algo absolutamente sorprendente. Habían descubierto que se podía curar con las palabras. Nosotros que entendemos que las palabras son, bueno, pues cosas para comunicarnos, nos cuesta muchas veces en nuestra ceguera mental darnos cuenta de que las palabras abren o cierran mundos. Los griegos hace 2500 años se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que la conversación, la interacción entre los seres humanos abría espacios de curación física. En aquella época esto era una auténtica proeza, porque imaginaros lo poco desarrollada que estaba la medicina, la cirugía, y que un grupo de personas cayeran en esto, cayeran en la cuenta de que verdaderamente la conversación podía tener tal impacto en la salud, es algo verdaderamente notorio. Movido por esto empecé a estudiar este fenómeno, empecé a buscar información que conectara la mente y el cuerpo, pero en aquella época no existía nada, no se había publicado nada. Busqué bastante porque todavía la medicina negaba no desde la negación dura y inflexible, sino desde que no se le ocurría que el cuerpo y la mente estuvieran conectados. Pero por fin encontré un artículo norteamericano que hablaba precisamente de esto, de una ciencia que es la psiconeuroendocrinoinmunología, que empezaba a mostrar que los procesos mentales afectaban al sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo, todos hemos oído hablar de él, nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Fui tirando del hilo y, bueno, tiré tanto del hilo que hace 12 años yo vi que ya tenía que dar un salto. Ya no podía estar con el nivel de cirugía con el que estaba y con el nivel ya de investigación y temas de estos en el que estaba. Y decidí dejar la cirugía, me reinventé, proceso muy difícil de entrada por el vértigo después de una cirugía de tantos años y una consulta muy grande, pero estoy sumamente agradecido y gracias, entre otras cosas, a ese salir de mi zona de confort, pues hoy tengo la suerte de estar con vosotros y con vosotras. Vamos a hacer un viaje juntos. Entonces voy a pedir que pongáis la posición del cuerpo que pondríais para un viaje fascinante. Los que estáis de pie, también se puede tener un viaje fascinante de pie, ¿a que sí? Bien. Vamos a hacer un viaje fascinante, obviamente no un viaje hacia afuera, vamos a hacer un viaje hacia adentro, que son los más fascinantes. Porque los de fuera, bueno, es raro que nos... Es difícil... Me ha quedado ahora mejor. Es que yo creo que en cuanto muevo el cuello voy a tener que estar así. Bueno, los viajes fascinantes, una de las cosas que tienen es la capacidad de sorprendernos. Y no hay nada que nos pueda sorprender más que el viaje interior. Porque el viaje exterior muchas veces, oye, pues ves cosas y te da qué bonito, qué edificio, te impresiona, pero yo creo que lo que te sobrecoge es el ser humano. Lo que te sobrecoge es la naturaleza. Lo que se te sobrecoge de repente es ese atardecer que yo veía desde el aeropuerto de Alicante, ¿no? Eso es lo que te sobrecoge. Bien. A ver, sí. Eso es. Esto es de lo que vamos a hablar, lo tenéis en el programa, vamos a hablar de la magia que hay al otro lado del espejo. Soy muy aficionado a la mitología, mi último libro es un libro sobre la mitología y el despertar humano. Y el espejo es el espejo de Narciso. Narciso en la mitología griega era aparentemente un joven guapísimo, un joven absolutamente con todo lo que una persona puede tener de atractivo, pero era muy arrogante, era muy soberbio. Él se sabía muy guapo porque todas las doncellas suspiraban por él. Y un día entró en el bosque, pero claro, Narciso en aquella época no se usaban tanto espejos. O sea, el espejo de hoy en día pues tiene su origen hace muchos años, pero en aquella época la fábula tiene tanto poder porque no había espejos. Es decir, Narciso por alguna razón nunca se había contemplado. Él estaba sorprendido de que
tuviera tanto efecto en las mujeres. Un día entró en un bosque y había una ninfa que se llamaba Eco. Se llamaba Eco porque la diosa Hera, la mujer y hermana de Hércules, se había enfadado con Eco y le había dejado una voz de tal manera que todo era un eco. Si decía hola era hola, 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 hola. Y entonces Eco vio pasar a Narciso, que se metió en aquel bosque, inmediatamente se enamoró de él y salió con los brazos abiertos pues para encontrarse con él. Y Narciso directamente la despreció. Ella se retiró sollozando al bosque y él encontró algo que nunca había encontrado. Encontró un pequeño estanque y al asomarse en el estanque se vio reflejado. Se enamoró tanto de sí mismo que quiso atrapar la figura. Se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó. En ese estanque mítico, aparecía una flor, que era un narciso, que recordaba de alguna manera el paso de Narciso por allí. Pues todos somos de alguna manera Narciso, no porque algunos seamos especialmente guapos, que sabemos que no lo somos, pero sí porque todos a veces nos creemos que somos un poco más que el vecino. Un poco más listo, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor formado. Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo tiene enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando Narciso miraba y se veía reflejado, solo podía verse a sí mismo. Estaba totalmente centrado en él y era incapaz de ver a nadie, ni siquiera a Eco. A Eco no es que la despreciara, a Eco es que la ignoraba. ¿Hay mayor desprecio que no hacer aprecio? ¿Hay mayor desprecio que ser un mueble? Que estés en un sitio, a lo mejor un sitio modesto y que nadie que pase te saluda. Nadie te desprecia, pero tampoco te muestran aprecio. Es muy interesante lo que la medicina ha ido observando, lo que se ha ido descubriendo en distintos campos sobre el impacto que tiene esto. Y por eso nosotros en nuestro viaje de aventura, en nuestro viaje de descubrimiento, vamos a ir más allá del espejo. Ir más allá del espejo no solo es profundizar, ir más allá de nuestra propia imagen, trascenderla, ir más allá, sino también ampliarla para poder ver a Eco y a tantos seres humanos que hay a nuestro alrededor. Esto que veis aquí es absolutamente incomprensible, pero es una de mis grandes pasiones. Tú ves esto y dices, esto es una cosa que no tiene sentido. Esto se llama el ojo mágico. Y si entrenas la mirada desde esta distancia, me cuesta más, si entrenas la mirada te darás cuenta de que toma 3 dimensiones, aparecen 4 planetas, un delfín en 3 dimensiones y una tortuga. Esto es así, se llama así. Mirad, lo podéis encontrar muchas figuras en montones hay libros y tal y cual, entonces tienes que adiestrar la mirada y llega un momento en que se hace 3 dimensiones y lo que no tenía sentido lo tiene todo. Vamos a ver cosas que para la mente no tienen sentido, pero que para la vida lo tienen todo. Es decir, hoy vamos a aprender a mirar de una manera especial para ver en 3 dimensiones. Aquello que vale la pena ver en 3 dimensiones. Porque cuando tú ves, yo me puedo quedar mucho tiempo mirando estas cosas, porque cuando ya tienes habilidad, que no es cuestión más que dedicarle tiempo, es que son figuras tan bonitas y dices, no es posible, o sea, estoy viendo 3 dimensiones y parecía que no había nada. Bien, vamos a hablar de los 2 elementos que en mi experiencia personal he visto que son los que nos ayudan a ir más allá del espejo, a ir más allá de nosotros mismos. Uno es el encuentro, ¿qué es el encuentro? Lo veremos, es hallarte con la otra persona. Es decir, dejas de ser el centro de un círculo y se crea una elipse que tiene 2 círculos, tú y yo. Como decía Martin Buber, eso es un nosotros. Vamos a ver el impacto del encuentro en muchas cosas, en el funcionamiento del cerebro humano y en la salud. Y vamos a ver el enorme impacto que tiene el silencio. Algo que para nosotros ha perdido como
como todo el valor, esto es como el sueño. O sea, yo recuerdo hace muchos años en Madrid un cartel de una bebida que no comentaré que decía: ya dormirás bastante cuando te mueras. Dormir poco es sumamente dañino para la salud, sumamente dañino para la salud. El sueño no es una pérdida de tiempo, el sueño es un momento de reparación del organismo. Y hay muy pocas personas que realmente puedan dormir menos de 7 horas y estar bien. No digo que no las haya, hay muy pocas. Pues lo mismo pasa con el silencio y lo vamos a explorar juntos. ¿Cuál es el opuesto al encuentro? La rivalidad. No la competitividad, la rivalidad. ¿Entendéis la diferencia, no? La rivalidad tiene una connotación diferente a la competitividad. La rivalidad tiene un toque distinto. El otro es mi rival, es mi enemigo. Estoy enfrentado a él, estoy enfrentado a ella. Y el segundo es el ruido y las prisas. Los datos no se publican porque no es políticamente correcto a nivel mundial contarlos, pero si supierais cómo está escalando la ansiedad y la depresión. Hace no mucho me invitaron a un programa de televisión de una determinada comunidad autónoma y me dijo el periodista: doctor, quiero que se prepare para la primera pregunta que le voy a hacer, porque no es fácil de contestar. Cuénteme, ¿por qué en esta comunidad autónoma se consumen 7 millones de envases mensuales de ansiolíticos y antidepresivos, que es el mismo número de habitantes de la comunidad? Y dije: porque esto no es la comunidad suya, es el mundo entero. Las prisas y el ruido mental enferman. El silencio sana. Y vamos a ver por qué. Porque esto, si lo dices, pues está muy bien, pero si lo soportas, desde la ciencia por lo menos le podemos dar otra pensadita. Vamos a hablar del encuentro. ¿Qué es el encuentro? El encuentro es cuando tú tienes una intención real de aproximarte a otro ser humano, tienes una voluntad de cooperación, no sabes en qué vas a cooperar, pero tienes una voluntad de cooperación, hay un deseo de comprender de verdad a la otra persona, hay una disposición a escuchar. Escuchar es bastante complicado porque la mente mete mucho ruido y entonces uno no escucha porque está pensando cómo responder, y por eso es una cosa que hay que entrenar. Y generosidad en el contribuir, generosidad en el dar. Que recibes de vuelta, estupendo, pero no lo haces por recibir de vuelta, lo haces porque quieres vivir así. Nosotros vamos a través de ejemplos, a través de metáforas, a través de ciertas explicaciones, vamos a profundizar en eso que hace al encuentro tan saludable psicológica y biológicamente a la persona. No juzgar desde nuestro propio marco de referencia. Todos tenemos un marco de referencia, todos tenemos una experiencia a la vida, una manera de ver las cosas. Es inherente al vivir. Y tendemos a filtrar todo lo que llega de acuerdo a ese marco de referencia. Y os voy a poner un ejemplo contándoos una historia sobre la que luego trabajaremos para que entendamos un poco esto cómo opera. En la antigua Roma hay una historia que dicen que había un senador llamado Casio, que era muy admirado por su sabiduría, por su cultura, por sus conocimientos. Y era todavía más admirado desde que hacía poco tiempo, pocos años, se había casado con la mujer más hermosa de toda Roma y además la más rica. Esta mujer además le había dado un hijo varón que sin duda sería su heredero y claro, les parecía que este hombre todo lo hacía bien, era culto, era inteligente, en los debates en el Senado era siempre el que decía la cosa más relevante, se había casado por una mujer por la que suspiraban todos los romanos, encima una mujer con un gran patrimonio, en fin, lo tenía todo. Pero resulta que Casio anuncia que se divorcia de Helena, su mujer.
En ese momento, algo pasa en el Senado. Empieza a haber un tumulto, empiezan a comentar entre ellos, empiezan a cuchichear. Y algunos de los que se llamaban sus amigos caen en la cuenta de que se han equivocado juzgando a este senador, que para nada es tan sabio ni es tan listo, sino que es un imbécil, porque solo un imbécil se podía haber divorciado de una mujer tan hermosa y tan rica como Elena. Un día, los tres amigos, supuestamente amigos, que más criticaban, a escondidas por supuesto al senador, estaban hablando en una calle de Roma, precisamente de eso, de nuevo, casi hasta disfrutando en su crítica a ese hombre al que habían tomado como tan inteligente y que había demostrado, por el contrario, ser tan torpe. Y no se dieron cuenta, porque estaban tan metidos en su conversación, que el senador, por pura casualidad, iba bajando por la calle. El senador, al verles a los tres, a sus tres amigos, se alegró muchísimo. Pero como veía que estaban como haciendo una piña, pensó que hablaban de algo muy personal y se acercó con prudencia. No empezó a gritarles, ¿qué tal estáis? Se acercó con prudencia, se acercó lo suficiente para escuchar con perfecta claridad cómo le criticaban. De repente, uno de los tres notó la presencia del senador. Senador, pero ¿por qué no nos has dicho que estabas aquí? En fin, tenías que habernos avisado. ¿De qué hablabais? El hombre sabía perfectamente que lo había oído todo. Por tanto, no podía disimular. Y dijo, senador, tienes que entendernos. En fin, no digo que sea correcto lo que hemos hecho, pero tienes que entendernos, hombre. Siempre te habíamos tomado por una persona muy sensata, muy sabia, y claro, no, comprende que nos ha descolocado que te hayas divorciado de Elena, una mujer por la que suspiraba toda Roma. El senador no contestó. El senador se agachó, se quitó una sandalia y se la dio. Dime qué te parece mi sandalia. El hombre cogió la sandalia. ¿Qué tiene que ver la sandalia, senador? Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos. Tú simplemente dime qué te parece mi sandalia. El hombre, sin comprender muy bien aquello, tomó aquella sandalia, empezó a observarlo y tocó una piel tan suave que jamás antes había tocado nada igual. ¡Qué piel! Pero qué suavidad, cómo se desliza la mano. Jamás toqué una piel tan suave. Y entonces se fijó en la hebilla, una hebilla de oro macizo, con una orfebrería, con una filigrana tan compleja, que jamás había visto a nadie capaz de hacer algo tan exquisito. Dijo, ¿y esta hebilla, esta orfebrería, de dónde puede salir algo tan perfecto? Y devolviéndosela al senador le dijo, senador, sin duda es el mejor calzado que se puede encontrar en todo el Imperio Romano. Y entonces el senador le dijo, sí, entonces tú me podrás decir en qué punto me molesta mi sandalia al andar. Esto es lo que nos pasa muchas veces, es decir, independientemente no es un justificar si la razón fue o no fue, es que aquella sandalia aparentemente tan bella no era cómoda, pero había que convivir con ella para verlo. Tener en cuenta que cuando hablamos del encuentro no hablamos de estar de acuerdo, estamos hablando de entender a la otra persona. Platón, el discípulo más afamado de Sócrates, el otro fue Jenofonte, decía, sé amable pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. No lo sabemos. No sabemos por lo que está pasando un ser humano. No sabemos si está en un invierno en su vida. Y a lo mejor eso, no digo que justifique, pero sí explica su enfado, su irascibilidad. Cada persona tiene su historia y cada uno sabe cuánto le pesa
le pesan y le duelen sus heridas. Si realmente queremos crear una conexión emocional, tenemos que comprender y apreciar su mundo, no juzgarlo. Tampoco hay que estar de acuerdo, no hay por qué estar de acuerdo con que él, el senador, se divorcie de Elena o se deje divorciar. Se trata de comprender su mundo. Y para ello, creo que lo primero es hacer preguntas desde el verdadero interés y la curiosidad. Los senadores, sus amigos, dieron por hecho algo sin siquiera haber hecho la mínima investigación. La mínima. Eran amigos del senador, le podían haber cogido aparte y decirle: senador, somos tus amigos, podemos tener una conversación privada así. Oye, mira, nos ha sorprendido esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Y el senador habría sentido que se le daba una oportunidad para expresarse. Una oportunidad para expresar su sentir. La mayor parte de las personas no necesitamos que nos den la razón, necesitamos sentirnos escuchadas y comprendidas. Lo segundo, escuchar para conectar con su mundo, sentimientos y necesidades. No podemos, veréis, la escucha es un proceso que a nivel cerebral no se puede dividir. No se puede dividir. Si estás con la escucha dividida, con la atención dividida, la tienes empobrecida, sí o sí. Es que el cerebro funciona así. Pues es tan importante la atención enfocada. Cuando una persona está hablando, yo recuerdo, estuve en Los Ángeles formándome con una persona que se llama el Dr. Poster, y es un hombre con bastante juventud acumulada, puede tener unos 82, 83 años, y es un hombre muy gracioso porque va con un gorrito galés, es norteamericano, pero va con una gorra galesa y va así, va despacito, tal cual. Aunque hay gente con esa edad, mi madre tiene 89 y va a pilates, o sea, pero él iba así. Pero cuando se sienta, eso hay que verlo, se transforma. Cuando se sienta a escuchar, entonces en una ocasión yo le vi en un ejercicio de escucha con una psicoterapeuta, solo estábamos médicos, psicoterapeutas, estábamos con él trabajando, le vi algo asombroso. Yo jamás había visto a nadie escuchar así, nunca en mi vida. Era algo que se podía tocar, sentir, palpar, indescriptible con el lenguaje, inefable, no se puede escribir con palabras. Pero tuvo un efecto increíble porque aquella psicoterapeuta, que seguro que hacía un papel estupendo, como todo ser humano arrastraba heridas, salió una herida cuando tenía 5 años. El nivel de escucha de este hombre me produjo tal impacto que le dije: profesor Poster, yo he visto algo extraordinario, me gustaría que me dijera, a ver Mario, ¿qué es? Digo, yo le he visto escuchar a usted como no he visto escuchar a nadie en mi vida. ¿Cómo lo hace? Y va el hombre, y como diciendo, aquí va a haber suspense. Y me dice: es que cuando yo me siento frente a alguien, Mario, no dejo que algo se siente conmigo. Y se calla. Le digo: mire usted, yo me he hecho 14.000 kilómetros para venir por aquí, para venir con usted. No es suficiente. Diga más cosas. Dígame qué es lo que no deja que se siente con usted. Y me dijo: la preocupación. Cuando yo me siento con una persona, no dejo que a mi lado se siente la preocupación. ¿Preocupación de qué? De otras cosas que tengo que hacer, de lo que tenía que haber hecho, de lo que tendré que hacer. Y luego afortunadamente siguió y me dijo: cuando yo me siento delante de un ser humano, quiero claramente transmitirle a esa persona que ella, para mí, en ese momento, es todo mi mundo. A ver, estamos en familia. Cuando alguien te presta atención de esa manera, ¿cómo no te vas a sentir valioso? Te sientes como la joya de la corona. Pero cuando alguien no te presta atención de esa manera, lo que el ser humano siente, lo que uno siente es: no debo valer mucho cuando se me presta tan poca atención. Procesos automáticos, por cierto. Haz que se sienta comprendida. Sencillamente. Son cosas muy sencillas, pero nada fáciles.
porque la mente interfiere. Por eso es la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el encuentro? ¿Cómo nos afecta la rivalidad? Nada de lo que vais a ver aquí lo aprendí en los 6 años de mi carrera de medicina, donde por cierto estudié mucho. Tuve que dar muchas vueltas por el mundo para enterarme de esto. Cuando creo que esto es esencial incorporarlo en todos los niveles de la sociedad. Vamos a ver. Os presento al profesor Hans Selye, la máxima autoridad que ha habido en el mundo en todo lo relacionado con el estrés. De origen húngaro, formado en Praga, se fue a la Universidad McGill en Canadá como ayudante de laboratorio y acabó siendo el jefe de todo el departamento de investigación después de los 25 años. Cuando hablas de estrés, hablas de Selye, porque Selye fue el gran descubridor de los mecanismos del estrés. Y os voy a contar un poco lo que pone aquí. Selye habla de que hay un momento en el que cuando una persona está homeostasis, que es decir, equilibrio, está en equilibrio y se encuentra con algo que lo vive como una amenaza, por eso se activa la alarma, una amenaza, y la amenaza no tiene que ser física, no tiene que ser que te encuentres con un tigre por la calle, puede ser la amenaza a sentirte criticado, la amenaza a sentirte avergonzado, la amenaza a sentirte humillado, ¿vale? O sea, amenazas emocionales, y él habla específicamente también de ellas. Observar lo que pasa. Se produce un intento de resistencia. La resistencia produce un enorme desgaste en el ser humano. Una enorme resistencia. Intentando contraatacar, pues tú más. ¿Sabes lo que os digo? Pues tú más. O huir. Yo quiero salir de aquí y me quiero esconder. O bloquearte. Son las 3 formas de resistencia que utiliza el ser humano y también los animales. Y fijaros lo que dice Selye. Y bueno, lo dice y sabemos que es así. Pero el primero que dijo fue él. Cuando estás mucho tiempo en esta fase de resistencia, llegas a lo que se llama exhaustion stage, la fase de agotamiento, de breakdown, de hundimiento, y aquí es donde hay más posibilidades de que aparezca la enfermedad. Porque el organismo se ha agotado de tanto resistirse. Se ha agotado. O sea, imaginaros que alguien me está empujando y yo estoy así. Claro, después de un rato yo estoy que no puedo con el cuerpo. Lo bonito es ver cómo el encuentro afecta a esa fase del agotamiento. Cuando una persona se siente amenazada, se siente en peligro, y ya no estamos hablando del peligro físico, que puede darse, pero más difícil en nuestro mundo, cuando se siente amenazada emocionalmente, pues yo no voy a ser capaz de salir adelante, o esto es demasiado difícil, o yo soy poca cosa, el mundo me supera. Cuando una persona se siente amenazada, no que esté amenazada, que se sienta amenazada, se produce lo que se llama una disregulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy fácilmente explicar lo siguiente. Aparte del cerebro, cerebelo, la médula que todos conocemos, y los nervios periféricos, los sensitivos, los motores, etc., hay toda una división importantísima. El sistema nervioso se llama sistema nervioso vegetativo o autonómico, porque siempre se pensó que iba, entre comillas, a su bola. Y tiene 2 ramas, tiene el simpático y el parasimpático. El simpático es el encargado de activarse en situaciones de alarma, situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lleva la sangre a los músculos. Si nos persigue un tigre, imaginaros, cuando éramos en la época del Paleolítico, si nos persigue un tigre dientes de sable, la sangre donde tiene que ir es a los músculos para correr más, no al tubo digestivo. A nadie se le ocurre que si te persigue un tigre dientes de sable y pasas debajo de una higuera llena de higos maduros, digas, qué maduros que están, hagamos una paradita. Porque claro, el tigre dientes de sable dice, me lo como, pero además es que se merece que me lo coma. Pues claro, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de alarma, situaciones de amenaza. Por tanto, cuando alguien se siente amenazado, los 2 sistemas, simpático y parasimpático, que están perfectamente regulados,
para estar atento y a la vez relajado, ya no estás relajado, ya estás en situación de amenaza. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto, de la hiperactividad del sistema nervioso simpático, es muy conocido. Y os voy a contar una historia que yo viví para que sea más claro de entender, y sobre la propia historia, que es una historia que yo la viví cuando estaba en mi práctica clínica, hace ya unos años, pues nos va a dar mucha luz para entender luego lo que ocurre en el cuerpo. Un día llega a mi consulta una mujer, pongo una Margarita porque se llamaba Margarita, llega a mi consulta una mujer alta, rubia, con gafas, con cara afable, y que llevaba un sobre de hospital, un sobre plástico blanco de hospital, muy grande, porque recuerdo perfectamente cómo iba así. Y entonces mi enfermera llama, entra, levanta el sobre, me lo deja caer y todavía me acuerdo del ruido que metió al caer. Han pasado muchos años. Me mira a los ojos y me dice: doctor, no puedo más, ayúdeme por favor. Pero bueno, cuénteme, ¿qué le pasa? Dice: mire doctor, llevo 3 años con un dolor de estómago horroroso. Me han hecho de todo, le traigo todas las pruebas, una cosa así, le traigo todas las pruebas, estoy con omeprazol, ¿sabéis lo que es omeprazol? Como decían los hermanos Mayo, bienvenidos al club, ¿sabes? Estoy con omeprazol, con 40 miligramos de omeprazol, entonces no existía el lansoprazol, pantoprazol, solo existía el omeprazol, que era una medicación que te dejaba el 90% del estómago sin secreción. Dice: no me encuentran nada, me han hecho de todo, pero yo no puedo seguir viviendo así. Dice: Margarita, tengo que echar una ojeada a las pruebas. Y sí, doctor, estuve 1 hora, y estoy acostumbrado a ver esas pruebas, claro. Estuve 1 hora viendo aquellas pruebas, todo normal. ¿Sabéis lo que son las endoscopias? Eso de abra la boquita que no se va a enterar. Sédeme, por favor. Yo recuerdo una vez, yo todas las pedía con sedación. Me acuerdo una vez que me viene un enfermo y me dice, me viene primera vez a la consulta y me dice: doctor, si usted me va a pedir otra endoscopia, prefiero que me abra en canal. Una cosa tremenda. Bueno, total, la última endoscopia, Margarita, hacía 2 meses, todo normal. Lo veo, sí, todo normal. Y entonces empiezo a darle vueltas al tema. Yo iba ya estudiando esto años y le digo: Margarita, ¿hay algo a usted que le afecte mucho emocionalmente, que lo esté viviendo como una situación de amenaza o algo así? Y se queda ella mirando y dice: no, doctor, yo estoy casada, tengo mis hijos, todo va bien, están todos bien, sanos, gracias a Dios. Tengo, en fin, en casa no pasamos apuro económico, no hay nada. Digo: no me refiero a algo que realmente a usted le haya generado un gran susto o una gran preocupación, sino algo que cada día o casi todos los días le genere un poco de tensión, un poco de desagrado. Entonces se queda callada y dice: sí, doctor, hay algo. Digo: ¿qué? Mi jefe, no le soporto. Y en ese momento me vino como un insight, dije: Margarita, ya tengo una posible solución para usted. Y nunca lo olvidaré. Me dice: doctor, ¿me va a subir el omeprazol? Digo: Margarita, está usted a dosis máxima, no le puedo subir el omeprazol. Y va y me pide, como en tono suplicatorio: ¿me pedirá entonces otra endoscopia? O sea, nadie me ha pedido así una endoscopia, como si fuera un regalo navideño. Dije: pero Margarita, si la última se la han hecho hace 2 meses. Dice: entonces, ¿qué me puede ofrecer usted? Le dije: pues mire, le ofrezco lo siguiente. Le ofrezco que a partir de ahora, cada vez, ahora no se oye, ahora sí, no sé qué pasa, se va. Me voy a quedar así, si veis que me quedo, si veis que me quedo así, no es que me haya pasado nada raro, es que tengo miedo que no se me oiga. Bien, voy a enganchar esto por si acaso para no tanto giro. Bien.
Le digo, Margarita, creo que tengo una solución para usted. Me dice eso, endoscopia, digo, no. Cada vez que vaya a la oficina a partir de ahora durante 2 semanas y vea a su jefe, le va a sonreír. Se me queda como la tumba de Tutankamón. Vamos, como la momia. Se me queda así. Yo me imagino, no me lo dijo, me imagino que estaría pensando, qué mala suerte tengo. No solamente me encuentro con un incompetente, sino que además es imbécil. Se queda así, se recupera un poco, hay un silencio, y entonces me mira y me dice, doctor, cambia el tono. Cambió el tono. Sacó uñas. Sí. Doctor, mi jefe no se lo merece. Y yo le dije, no es por él, es por usted. Y me dijo, no me va a salir. Y le dije, pues finja. Se me queda así como diciendo, prepárese que esto es como el frontón. Usted me da, yo soy una pared. Usted me da, es una pared. Y me dice, doctor, es que lo que usted me pide... Se puso como enfadada. Lo que me pide usted es tan raro. Y tal cual. Y dije, Margarita, es que no le puedo ofrecer otra cosa. Entonces ella se fue muy decepcionada. Le dije, 2 semanas, Margarita. Ella me miró como diciendo, usted a mí no me ve el pelo más. Total, se va. Yo doy por hecho, totalmente por hecho, que Margarita no va a volver. A las 2 semanas, yo de tanto quirófanos, consultas y tal, pasan 2 semanas, pasan 15 días, estoy sentado de nuevo en la consulta, en el mismo sitio. Mi enfermera tiene la lista de los enfermos y tiene preparadas las fichas, pero yo normalmente ella va entrando y va saliendo, busca al enfermo, lo trae y ya me da la ficha, eso. Empiezan a pasar enfermos y entonces sale y resulta que fuera estaba Margarita. Entra mi enfermera, maravillosa, se llama Pilar, y Margarita desde fuera, antes de entrar, me mira y me dice, hola doctor. No había entrado en la consulta yo. Hola Margarita, que me acordaba. Doctor, si no lo veo, no lo creo. Yo, entre Margarita. Aquí hay una historia que usted me va a contar. Se sienta y digo, cuénteme Margarita. Dice, doctor, lo primero que quiero decirle es que ya no me duele nada el estómago. Dice, pero le voy a contar todo el proceso porque le va a interesar. Y yo, desde luego. Suelte, cuénteme. Dice, mire, yo salí de aquí, entonces para y dice, doctor, segundo le voy a decir una cosa, es usted un médico bastante raro, ¿eh? Le dije, sí, eso me han dicho. Dice, bueno, le cuento. Yo salí de aquí pensando que era una estupidez lo que me había dicho. Pero no sé por qué decidí probarlo. Total, me había dicho 2 semanas. Dije, lo voy a probar, voy a experimentar, a ver si lo que me ha dicho ese loco funciona. Digo, cuénteme. Dice, mire, el primer día, tuve que utilizar todos los músculos del cuerpo para esbozar una tenue sonrisa. Pero conforme fue pasando el tiempo, algo cambió. Me fue más fácil la sonrisa, pero han pasado así cosas muy interesantes. Digo, cuénteme. Dice, la primera de ellas es que usted no sabe lo que mi jefe ha cambiado. Dice, es otro. No le reconocería. Otro. Mucho más amable, mucho más humano. Otra cosa, no sé qué le ha pasado. Algo en su casa se ha debido arreglar, no sé qué. Otro. Lo segundo, como le digo, doctor, es que se me ha quitado por completo el dolor de estómago. Pero no me he quitado el omeprazol hasta que usted no me lo dijera. Me dice, pero sí, me he quitado el Almax. Ella no me había dicho que tomaba Almax. ¿Sabéis los que son los pobrecitos del Almax? Bueno.
El sobrecito Almax, ella se lo bebía como quien bebe un vaso de agua. Entonces en la oficina todo el mundo la veía tomándose el Almax. Dice, doctor, entonces como dejó de dolerme el estómago a los pocos días, y ni siquiera le había hecho el Almax, y el Almax lo toma todo el mundo, el omeprazol no me lo quité, pero el Almax sí. ¿Y sabe lo que ha pasado, doctor? Le digo, ¿qué? Que mis compañeros se han dado cuenta y se han acercado a mí y me han preguntado, Margarita, ¿ya no tomas Almax? Y yo les he dicho, pues no. ¿Y eso? Pues que me he encontrado con un médico que me ha dicho dos cosas y se me ha quitado el dolor de estómago. Va, me mira y me dice, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Entonces, el tema es... Uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Y ya tenemos una explicación. Tenemos una explicación de por qué el omeprazol no hacía nada y tenemos una explicación de por qué su jefe cambió. Y la explicación ya se conoce. Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Siempre digo lo mismo, pero es que no quiero que haya confusión. Cuando hablo de amígdalas en el cerebro, no estas. Porque en una ocasión, con un grupo de pocas personas, no llevaba imágenes, no llevaba cerebros, que a veces llevo cerebro, empecé a hablar de las amígdalas y una persona empezó a ponerse súper pálida. Y yo digo, este se me cae redondo. Digo, ¿qué le está pasando? Digo, oye, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida. Y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Vean, la confusión viene de que amígdala en griego es almendra y se parecen a estas, pero no son estas. Está en el cerebro. Es nuestro detector de amenaza. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso cuando tú, Blas, antes hablabas del sentido positivo de la vida, incluso en la enfermedad, es muy importante porque si tú la enfermedad solo lo vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados, no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Y esto explica perfectamente por qué determinados jóvenes que no van bien en un contexto y no aprenden, cuando les cambias el contexto, les cambias la forma de enseñanza, aprenden y aprenden muy deprisa. Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, y Margarita se sentía amenazada por su jefe, que no necesariamente la estaba amenazando, pero ella se sentía amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. ¿Entendéis? Porque no te vas a poner a comer si te persigue un tigre. ¿Qué pasa con un estómago que se paraliza? Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago.
No hay medicación, bueno, algunas que te reducen el gas, pero el omeprazol, por más que te baje el ácido, si el problema no es el ácido, el problema es la dilatación del estómago. En el momento en el que Margarita empezó a buscar el encuentro al principio con una tenue sonrisa forzada, estaba mandando al cerebro un mensaje: tú no sonríes en presencia de la amenaza. ¿Os imagináis el tigre y que digas tú, ¡oh, qué oportunidad! ¡Oh, charlemos! No. Entonces, el simple hecho de el propio cuerpo disponerlo para el encuentro y la sonrisa es así, es suficiente para que el sistema nervioso simpático se desconecte y se active el parasimpático. ¿Por qué se le quitó el dolor a Margarita? Porque el estómago empezó a funcionar. Ella no tenía ningún problema de estómago, por eso en las endoscopias no se veía nada, no había nada. Porque la dilatación no se ve en la endoscopia. Bien. Cuando al profesor Hanseli, del que os he hablado, le entrevistaron porque se hizo muy famoso, en una de las entrevistas de radio le hicieron una pregunta normal. Su respuesta fue singular. Estamos hablando de un fisiólogo puro que se pasó 25 años en laboratorios. No estamos hablando de un místico, no estamos hablando de alguien, de un filósofo, no estamos hablando de un gran humanista, hablamos de un biólogo puro. Le preguntaron, profesor Selly, ¿qué es lo que podemos hacer en una sociedad tan distresada? El distrés es el estrés negativo, como el de Margarita, el que daña. ¿Qué podemos hacer en una sociedad tan distresada para bajarlo? Contestación de Hanseli: ganarse el amor de su vecino. ¿Cómo es posible que este hombre fuera capaz de intuir cosas que se han descubierto muchos años después? Parte de la genialidad de él. Hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra, con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo. Capaz. Es como si tuviera algo y dijera, vuelve al centro, que te estás yendo. Capaz de reducir el dolor físico. Se sabe que es real, se sabe que es beta-endorfina real, no es algo imaginario, porque se bloquea con naloxona. Es decir, verdaderamente está bloqueando una molécula. Es decir, el ser humano en el encuentro experimenta menos dolor. Imaginaos el impacto que tiene esto en medicina. Tiene un impacto tremendo. Trabajo en un tema con niños con patologías malignas y esto es una cosa que estamos trabajando muchísimo. Hasta qué punto el encuentro, el sentirte apoyado, etcétera, verdaderamente tiene un impacto en la reducción del dolor, ¿no? Bien, pero lo siguiente que tampoco sabía el doctor Selly, pero lo intuyó, fue que cuando dos seres humanos tienen esa voluntad de encontrarse, esa voluntad de cooperar, esa voluntad de colaborar, se libera en sangre una hormona llamada oxitocina. Las damas que estáis aquí diréis, la hormona es mía. Yo soy mujer, yo he dado a luz, la lactación, todo lo que es el parto, la oxitocina, sí, pero también la tenemos los hombres y mujeres. La oxitocina es la hormona que se llama la hormona del amor, porque cuando tú te conectas con un ser humano, amistad, amor romántico, amor filial, lo que quieras, agape, amor como elección, la oxitocina protege naturalmente contra la enfermedad. Es un protector, por ejemplo, un protector del corazón y baja las cifras del LDL, del Low Density Lipoprotein, el colesterol, digamos, que se llama colesterol malo. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, dirige el centro más sofisticado en el mundo de imagen cerebral en relación a estados de silencio, estados meditativos, etc. Y él ha demostrado a través de un ejercicio que se llama Meta, un ejercicio muy utilizado en el mundo del Namasté, que cuando una persona visualiza, como decías tú, Blas, visualiza el afecto, primero hacia sus seres queridos, luego a los menos queridos, y hace lo que puede con los nada queridos,
pero hace ese esfuerzo. Él ha observado, es el primer científico en el mundo que lo ha podido observar. Ha observado que la parte anterior del cerebro, que si os acordáis es la que se bloquea cuando la amígdala se activa, ¿os acordáis? Pues resulta que empieza a crecer en grosor, aumenta la neuroplasticidad, la formación de nuevas neuronas y es capaz entonces de neutralizar el miedo. Luego quiere decir que el antídoto natural del miedo es el amor. No es el valor, es el amor. Cuando la amígdala que estaba activada se desactiva, la parte anterior del cerebro puede funcionar bien. Claro, esto tiene unas implicaciones enormes. Porque quiere decir que una persona que se siente amada, que se siente querida, es una persona que intelectualmente va a funcionar mejor. Y una persona que se siente humillada, que se siente avergonzada, que se siente empequeñecida, intelectualmente va a funcionar peor. Porque esos estados de ánimo están afectando al funcionamiento de su cerebro. Estas son las cosas en las que se ha demostrado, otros investigadores, que cuando una persona se siente amenazada, los dos lados del cerebro no se llevan bien. Sabéis que tenemos dos hemisferios, ¿verdad? Es como una nuez, el izquierdo y el derecho. Pues se ha visto que cuanto más amenazada se siente una persona, más lateralización se produce, es decir, menos hablan entre sí los dos hemisferios. ¿No os parece que lo lógico sería que ya que tenemos dos hemisferios por lo menos se lleven bien? Parece de cajón. Pues no, se llevan mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que el lado izquierdo, el hemisferio izquierdo, es muy bueno en unas cosas. Es muy bueno en razonamiento lineal. Esto me lleva a esto, esto me lleva a esto, esto a esto. Es muy bueno organizando, es muy bueno estructurando, es muy práctico, muy organizado, muy fiable en eso. Pero el hemisferio derecho es mucho más imaginativo. El hemisferio derecho además es el que tiene más conexión con el cuerpo físico. El hemisferio derecho es la puerta al inconsciente. Claro, nosotros necesitamos a los dos. Necesitamos al soñador y al hacedor. Necesitamos al imaginativo y al práctico. Necesitamos a los dos. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios se desenganchan. Curioso. A nivel del corazón, se ha visto que el amor, el desarrollar este deseo, no pensemos en un amor azucarado, te amo, no, estamos hablando de algo como forma de ser y de estar en la vida, muy en la línea de lo que tú has comentado, Blas, es decir, tu deseo de siempre buscar lo mejor en la otra persona. Y por supuesto en ti. Cuando tú haces eso, se observa algo interesantísimo. Nosotros para ver el ritmo del corazón usábamos el electrocardiograma, pero resulta que es muy vasto para medir la dimensión de la que os voy a hablar. Y ahora existe una metodología mucho más fina que permite ver lo que se llaman las alteraciones finas del ritmo cardíaco. Y observamos, por ejemplo, que cuando una persona está estresada porque se siente amenazada, aunque el electrocardiograma parezca normal, cuando tú lo haces mucho más fino, la lupa es mucho más precisa, observas las enormes irregularidades. Pero cuando la persona activa el otro sistema, el parasimpático, que es el que se activa en el encuentro, fijaros qué ritmo más curioso toma el corazón. Esto se ha asociado con mayor longitud de vida. Se llama coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca hace que el corazón funcione mejor y el corazón tiene su propio cerebro, Emite un campo electromagnético hasta 3 metros de distancia, se ha medido. Está alterando todas las células del cuerpo, que el corazón funciona así, está afectando a todas las células. El sistema parasimpático, que es el sistema del encuentro, opuesto al simpático, no es que el parasimpático sea bueno, es que cuando este está demasiado activo, ya hemos visto lo que pasa, la sensación de amenaza. Cuando el parasimpático empieza a dominar un poco el juego, aumenta la capacidad de hacer frente a las infecciones, porque se potencia el sistema inmune. Esto es muy importante cara a la enfermedad. Se reduce la producción de radicales libres. Veréis, un radical libre, nosotros sabéis que usamos el oxígeno para producir energía,
pero pagamos un precio. Lo mismo que para venir aquí de Alicante ha habido que ir por una carretera de peaje y se paga un precio, y preferirías no pagarlo, pero si no pasas por ahí, para poder utilizar oxígeno y obtener energía pagamos un precio. Ese precio es la producción de unas cosas que se llaman radicales libres. ¿Qué es un radical libre? El radical libre es una molécula muy inestable que le falta un electrón y necesita robar el electrón. ¿Cómo roba el electrón? Bombardeando otras células para robarle los electrones. Esto genera muerte celular, daño en pared celular, en membrana celular, envejecimiento temprano y mutaciones. Pues el encuentro, la activación del parasimpático, reduce la producción de radicales libres. Lo que veis ahí en las puntitas de los cromosomas se llaman los telómeros, y uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho jamás en genética. El telómero se descubrió con microscopía electrónica. En los extremos de los cromosomas, lo que veis en color rojo, no se sabía muy bien lo que hacía. Los cromosomas son como unos estuches donde está el ácido, el DNA, el ácido desoxirribonucleico enrollado, el material genético. Cada vez que una célula se divide, tiene que duplicar los cromosomas para que a cada célula hija vaya el mismo número de cromosomas. En ese proceso el telómero se adelgaza. Si el telómero se adelgaza más allá de un cierto nivel, la célula ya no se puede reproducir. Si no se puede reproducir, una vez que esa célula llegue a su tiempo de vida, se muere. Es decir, la base del envejecimiento y la destrucción de los tejidos. Sorprendentemente, observaron que algo misterioso reparaba los telómeros y no sabían lo que era. Hasta que una investigadora australiana y un equipo de investigadores norteamericanos, la doctora Elizabeth Blackburn, demostró que es una estructura enzimática llamada la telomerasa. 2009 es el año en el que ella ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la telomerasa. Elizabeth Blackburn estudió a madres que tenían niños con patologías cerebrales que exigían una atención constante. Algunas de estas madres tenían la ayuda de sus maridos, de la comunidad, pero había algunas que estaban totalmente solas haciendo frente a ese desafío. Habían volcado toda su vida en el cuidado de su hijo, de su hija, que había nacido así, ¿vale? Localizó a estas madres que se sentían solas en su lucha. Les extrajo sangre y midió tamaño de telómeros y cifra de telomerasa. Tamaño de los telómeros era muy bajo, cifras de telomerasa bajas. Esto, la implicación, es un acortamiento de la vida. ¿Entendéis por lo que he explicado? Se le ocurrió que a todas esas madres que ella había localizado de motu propio, ponerlas en contacto para que hablaran, para que pudieran compartir sus penas y sus alegrías, para sentirse comprendidas. De nuevo la presencia del encuentro, del amor. Meses después, Elizabeth Blackburn volvió a sacarle sangre. Los telómeros tenían longitud normal y la cifra de telomerasa se había normalizado. El centro más importante del mundo de investigación en monos, el mono que se utiliza ahora es el macaco, que es el mono que parece que ha hecho la mili, porque tiene el pelo como rasurado así, ¿sabes? Por el chimpancé ya prácticamente no se utiliza, lógicamente. Entonces, el centro más importante del mundo está en Estados Unidos. Hicieron la prueba de separar a monitos de sus madres y de sus familias y criarlos solos. Los monitos se volvieron muy agresivos y bloquearon la expresión de dos genes. Bueno, un montón de genes, pero de dos familias de genes. La familia de genes que protege de las infecciones, el sistema inmune, cada vez estaban malos, cada 2 por 3, y genes que afectan al desarrollo de la inteligencia del simio. Era la primera vez que se documentaba que la falta de afecto tenía este impacto. Entonces eligieron una pareja de monos ya adultos muy cariñosos, muy achuchones, como vosotros, los de Cambi, de abrazo. Entonces, pusieron a esos monitos que no habían expresado genes de la inteligencia de simio ni genes del sistema inmune a interaccionar con estos monos amables y cariñosos.
Meses después, estos monos habían transformado su conducta, mucho más sociables, los pequeños, más sociables, pero es que además les sacaron sangre y vieron que ahora sí expresaban los genes de protección del sistema inmune y los genes de desarrollo intelectual del macaco, que hace que resuelvan cosas que si no, no pueden. Impresionante. Es decir, nunca es tarde para amar y nunca es tarde para esperar un efecto del amor. No importa el pasado que una persona haya tenido. Ahora vamos a hablar de la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el silencio? Es tan importante el silencio por lo ruidosa que es nuestra mente. Descartes, siglo XVII, padre de la filosofía racionalista, un hombre muy reconocido. Hay un joven filósofo, también francés, al lado de Descartes, era un don nadie, hoy todos le respetamos inmensamente, Blaise de Pascal, Principio de Pascal, que tú de eso sabrás un montón. Principio de Pascal, fijaros lo que dijo Pascal. He descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Y uno se pregunta, ¿de qué habla? Nuestra mente condicionada busca el control, el estatus y la posición porque se siente separada de todo. Y esa sensación de inseguridad, que no es la inseguridad del ser humano, es la inseguridad de la mente que maneja, que se llama mente dualista o condicionada, hace que para conseguir sentirse segura, se busque con desesperación el estatus, la importancia, el reconocimiento. Y ahí es donde entra la rivalidad, porque es una mente con una idea escasa del universo. Entonces, si yo quiero algo, te lo tengo que quitar a ti. De aquí viene la rivalidad. Nuestra mente condicionada está totalmente juzgando, evaluando, comparando, lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Poneros un momento de pie. Algunos no estáis como estáis, alguna ventaja tenéis que tener. Bien. Hace no muchos años a alguien se le ocurrió utilizar un invento de hace miles de años en algo moderno. Se le ocurrió poner, afortunadamente, ruedas a las maletas. Pero hasta que a este genio, a esta mujer mentalmente privilegiada se le ocurrió esta idea, todos cargábamos con maletas, ¿a que sí? ¿Os acordáis de esas maletas llenas de libros? O esas maletas llenas de algo pesado. Bien, imaginaos que tenemos dos maletas en el suelo. A la izquierda una y a la derecha. Maleta sin rueda, maleta pesada. Vamos a usar la imaginación. Yo sé que no hay maletas, pero vamos a imaginar que las hay. Entonces, vamos a coger la maleta izquierda, que pesa mucho. Entonces no vale hacer así. No hay nadie que esté aquí tan cuadrado. Entonces, que haga uno, ni tampoco hay que quedarse así, que no puedo, hombre. Una cosa media, la izquierda. Pesa, ¿verdad? A la derecha. Bien. O sea, ¿notáis el peso? En la imaginación. ¿Notáis el peso? ¿Cómo uno va a caminar bien por la vida con semejantes maletas? Vamos a dejarlas caer. Ahora vamos a poner un nombre a cada maleta. La maleta de la izquierda se llama la maleta de las lamentaciones por el pasado. Ay, si hubiera hecho caso a mi abuela. Y hubiera estudiado idiomas. Ay, si no hubiera sido tan... Ay, si hubiera elegido mejor. Nos suena, ¿verdad? Esto es como el omeprazol. Nos suena a todos. La segunda maleta es la de las preocupaciones por el futuro. Ay, ¿qué será de mí? Ay, ¿cuánto durará esto? Ya nos podemos sentar. Si esperabais algo más sofisticado, no lo hay. Esto es lo que hay. Bien.